Bueno, muy buenos días muchachos. Por favor, me confirman por el chat si me escuchan correctamente. Entonces, vamos a hablar sobre las fuerzas distribuidas, ¿sí? Hay varios tipos de fuerzas distribuidas, pero vamos a hablar solamente sobre unas que son las que pues, nos aplican en la vida real, ¿ok? Entonces, con eso terminamos el tema de sistemas de fuerzas. Es algo que en los libros está en otro lado del libro, ¿sí? Y vamos a referenciar otro texto que pues ustedes como ingenieros civiles van a estar usando toda su vida, ¿sí? Para todas las áreas de la ingeniería civil, ¿ok? Entonces, esto es lo que había que mirar para el día de hoy. Nadie me preguntó al respecto, entonces imagino que todos miraron, ¿no? Primero, pues una pequeña introducción al tema de centros de gravedad. El centro de gravedad es la coordenada de un punto donde se permite concentrar la distribución de peso propio de un cuerpo rígido, ¿sí? ¿Por qué doy esta definición? Porque aquí aparece un concepto clave para nosotros y es que el peso no es un vector como tal, sino es una distribución de un vector, distribución de una fuerza. En pocas palabras, él, aunque aparezca como una fuerza o un solo punto, él es una fuerza que está repartida o distribuida en toda la sección del objeto, ¿sí? En este caso, si pensamos en este vehículo, este es el centro de gravedad, ¿sí? Que hace las veces del centro geométrico, ¿ok? Pero el peso está repartido en todos lados, ¿sí? Matemáticamente lo colocamos en un punto porque la solución nos genera eso, ¿sí? Entonces, el centro de gravedad es un punto que utilizamos para solucionar un ejercicio, ¿sí? O un problema matemático y físico. Mientras que la distribución de peso propio real es la que nosotros calculamos, ¿sí? En la vida real, ¿ok? Esto pues se aplica también para los cuerpos de las personas, ¿cierto? Y nos sirve como punto o referencia de equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros colocamos una fuerza en la línea de acción del centro de gravedad, podemos encontrar el punto donde hay equilibrio. Ese punto, pues, otra vez, es la representación de la distribución de peso del cuerpo rígido, ¿sí? En los elementos estructurales también vamos a tener unos puntos específicos de distribución, ¿sí? Si esto fuese un elemento estructural, ya sea una viga o una columna, de lo cual ya usted sabe qué es, ¿no? Ya se le imagina que es una viga y una columna, pues la viga y la columna tienen dos partes. Una parte pequeñita en área, esta parte que está acá, que se le va a denominar sección transversal, y una parte en longitud, que sería esta que está acá, que se le va a llamar la luz, ¿sí? La luz o la longitud del elemento, ¿sí? Ya hablando de términos entonces ingenieriles, cuando uno va a una obra, ¿sí? O a un proyecto de construcción, uno siempre habla de la sección transversal de los elementos y de la luz de los elementos, ¿ok? Porque ya puede digamos, con capacidad hablar sobre las propiedades de los elementos estructurales, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, cuando yo les diga, bueno, ¿y qué está pasando con la estructura? Ustedes tienen que utilizar términos ingenieriles, ¿sí? Estos términos ingenieriles luego se traducen al inglés y es lo que van a encontrar en la mayoría de textos, ¿sí? De ingeniería civil. Los áreas de entrepisos también tienen un centro de gravedad. Imagínense ustedes todas las cargas que hay acá, todas las fuerzas de todos estos objetos, ¿cierto? En la vida real, pues todos los objetos tienen cargas diferentes y están por todos lados, ¿no? Como están por todos lados, son una carga distribuida, ¿sí? Sin embargo, siempre los concentramos en un punto, ya que matemáticamente necesitamos solo una coordenada para resolver el sistema, ¿ok? La moraleja del asunto es que los centros de gravedad nos van a servir para resolver, como dije, la parte matemática o física del problema, ¿sí? Este ejemplo que tenemos acá va a ser el tercer trabajo, tercer o cuarto trabajo de estática, ¿sí? Relacionado con este tema. Entonces, vayan pensando, bueno, en mi casa, ¿será que yo puedo calcular las cargas de cada una de las partes de la casa? ¿Cierto? ¿Será que influyen o no influyen? Etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, cuando se está construyendo también podemos encontrar los centros de gravedad, solo que en algunos lugares cambia, ¿no? Porque el centro de gravedad depende de la cantidad de elementos que actúen en la estructura. Entonces tenemos acá unos elementos, unos pisos, ¿sí? Metálicos, unas estructuras metálicas,
que, pues, digamos que aquí no se han construido totalmente y pues el centro de gravedad es diferente que acá donde ya se construyó totalmente. ¿Sí? ¿Qué estamos asumiendo nosotros entonces? Que el centro de gravedad o el centro de gravedad es asociado a las cargas que ocasionan los elementos en la estructura. ¿Sí? Y finalmente, pues vamos a ver ejemplos donde pues nosotros como ingenieros civiles vamos a pensar, eso lo van a ver después, que los centros de gravedad deberían ser estructuras como esta, ¿cierto? Y uno piensa como ingeniero, ¿por qué la casa mía no puede ser una cajita? ¿Sí? Que es más fácil de calcularla. Pero no, esto depende del arquitecto también, ¿sí? Es un juego entre los dos, ingeniero y arquitecto, y entonces las estructuras salen con estas dimensiones, ¿cierto? En estas dimensiones pueden resaltar que no necesariamente es un cuadrito, puede ser unas diagonales, unos triángulos, unas figuras diferentes, y pueden llegar a cosas como esta. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, nosotros no tenemos que tener, digamos, como dudas a la hora de calcular estos centros de gravedad, porque lo que vamos a hacer es representar estas áreas en una vista planta. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay un trabajito que no es obligación, claro que está, que es sobre el uso de AutoCAD. ¿Sí? Como nos concentramos en Revit este semestre, no en AutoCAD, pues Oso les está ayudando con el tema de las visuales en planta. ¿Sí? Entonces él les va a ayudar cómo sacar vistas en plantas de estructuras un poquito complicadas o sólidos diferentes. ¿Sí? Pero si no, pues ustedes pueden optar por AutoCAD, que es un programa de menos requisitos, o pues la otra es hacerlo a mano. ¿Sí? Bueno, todo esto nos lleva a decir que las fuerzas, aunque son puntuales, provienen de un análisis distribuido. ¿Sí? Y esas son las preguntas que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Todas las cargas vienen de un análisis distribuido, luego se concentran puntuales y se resuelve el ejercicio. Y entonces el que podría ser para nosotros solamente incluye pisos y muros. ¿Ok? No lo complicamos más porque si no esto se alarga. Créame que esto es un mes hablando de cargas, podemos tirarnos nosotros acá. ¿Listo? Entonces solamente para cargas muertas pensemos en pisos y en muros. ¿Listo? En esa misma hoja, en la segunda tabla de esa misma primera página, ¿sí? Aparecen las cargas vivas. ¿Sí? Estas cargas vivas son asociadas a personas u objetos que puedan transitoriamente ubicarse en la estructura. Como ven, aparecen unos usos. ¿Por qué arriba no mire los usos o no mire estas clasificaciones? Porque es mejor mirar primero la carga viva y luego ir a la carga muerta. ¿Vale? Esa sería la recomendación. Primero mire la tabla viva, o sea, la tabla de abajito, y luego mire la tabla de arriba. ¿Vale? Lo que pasa es que la norma primero le muestra las muertas y luego le muestra las vivas. ¿Sí? Por eso es que hago el orden mismo de la norma, en la NSR10. ¿Vale? Entonces mi recomendación es miren esta primero. Además tiene más clasificaciones, ¿cierto? ¿Pueden verla? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, Daniel Alejandro, buenos días. Buenos días, profe. ¿En qué lugar de tu casa estás en estos momentos? Qué pena que chismosé. En mi habitación, profe. En tu habitación. Si tú estás en tu habitación, ¿cuál de esas clasificaciones que estás allí, ¿sí? utilizarías para evaluar la carga viva de tu edificación o de tu habitación, perdón? Residencial. Y ahora hay tres clasificaciones, ¿no? ¿No puedes leer las tres clasificaciones de residencial? Dice balcones, cuartos privados y sus corredores, escaleras. ¿Cuál de esas tres escogerías? Cuarto privado. O sea que ¿cuánto es tu carga viva? O sea que mi carga vida sería de 1.8 kilonewton por metro cuadrado. Exacto. Muy bien, excelente. Eso quiere decir que una carga es una fuerza por unidad de área. ¿Listo? Una carga distribuida es una fuerza por unidad de área, como ven allá arriba en las unidades. ¿Ok? ¿Vale? Y esa carga por unidad de área depende del lugar. Miren que Daniel muy claramente dijo que era 1.8. Él tiene razón. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con él o no? ¿Qué dicen? ¿Bien o mal? Sí, muy bien, listo. Tenemos entonces que las cargas, ¿sí? Que las cargas que tenemos acá
hacen relevancia a la estructura de cubierta o último nivel de nuestra estructura, ¿sí? Recuerden que la cubierta es el nivel expuesto al ambiente de la estructura, ¿de acuerdo? Como ven allí, la primera tabla son tablas o una tabla de cargas muertas mínimas, ¿sí? Que hace relevancia a diferentes materiales, ¿ok? Esos materiales que están allí hacen relevancia a materiales de las tejas, ¿ok? Materiales de las tejas de la estructura. Por eso es el último nivel, ¿listo? Por eso es el último nivel. Dentro de esos materiales, a veces la norma como que está quedadita, ¿cierto? Porque ya hay materiales más novedosos, ¿de acuerdo? Entonces, como hay materiales más novedosos, podemos tener en cuenta que las cargas pueden ser diferentes, ¿sí? Diferentes, ¿vale? ¿Qué quiero yo que usted piense en estos momentos? Que estas cargas, si ven que tienen unidades de 0 punto algo, ¿cierto? La carga más grande que aparece acá es como de 0,8, que es esta que está acá, ¿sí la ven? Abajito, que es la teja de arcilla. Entonces, fíjense que las cubiertas o los niveles expuestos soportan menos carga muerta que una que tenga un nivel intermedio. Mírenla acá. Las de acá son más grandes. ¿Sí? Por eso las cubiertas se pueden hacer en metal, se pueden hacer en madera, ¿cierto? Porque tienen, pues, digamos que menos requisitos de cargas o son cargas más livianas, como se dice en realidad. ¿Vale? Si miramos un material que esté en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, en donde estemos ubicados, podemos decir y clasificar ese material y venimos a la tabla y calculamos la carga. ¿Listo? Sin embargo, más adelante, al final del semestre, cuando empecemos a calcular cosas, ¿sí? Usted puede decir, profesor, es que yo estoy viendo esta estructura y esa no sale en la norma, ¿sí? Entonces es muy común que las cargas de las cubiertas, de las tejas, del tejado, de elementos superiores, no aparezcan en la norma, pero sí pueden aparecer en el mercado, ¿sí? Usted puede meterse en una página de una ferretería, de home center, de un lugar donde venda cubiertas, donde venda tejas, y va a encontrar diferentes valores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Sí? La invitación. Esta tabla que está aquí está chévere, ¿sí? Pero armemos una nosotros mismos. ¿Sí? Busquemos una teja que nos guste, una teja que veamos en internet, tipos de tejas. Y vamos a averiguarle la carga de kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Esa va a ser la tareita que vamos a hacer. ¿Listo? Kilonewton metro cuadrado. Yo les voy a dar un Excel y ustedes van a colocar ahí su teja. ¿Sí? Yo averigüé sobre esta teja. ¿Sí? Y se busca la fotico de la teja. ¿Listo? ¿Para qué la vamos a necesitar? Porque la vamos a utilizar en el proyecto final. ¿Listo? Usted dice, yo quiero que mi proyecto final tenga esta teja está como bonita, está como chévere, ¿cierto? ¿Listo? Búsquense una teja que tenga el valor de carga en kilonewton metro cuadrado. Profesor, no me encontré el valor de kilonewton metro cuadrado, me encontré cuánto pesa una teja, ¿cierto? La teja pesa tantos kilonewtons y mide tanto en área. Ay, entonces, ¿cómo calculo la carga? Pues kilonewton sobre área, ¿sí o no? Peso sobre área, ¿sí o no? Así se calcula todo en la vida real, ¿de acuerdo? Cada uno va a tener una diferente, ¿sí? Entonces, cuando lo tenga, va avisando por el chat, chicos, ya tengo esta teja, es la teja multiusos, tipo metecno, ambiental, con fosforitos de luz. Listo, pesa tanto, ¿vale? Para que pues no se la repiten, no se la repiten. ¿Bien? Tienen que haber 119 tipos de tejas diferentes. ¿Listo? 119 tipos de tejas diferentes. ¿Ok? Bueno, ¿entendieron la tarea o no? Listo. La carga de más abajo, o la tabla de más abajo, perdón, tiene cargas vivas también, pero son cargas para azoteas o para cubiertas, ¿vale? Azoteas o cubiertas. ¿Listo? Oigan, ¿se salieron del pol? ¿Se salieron del pol, no? ¿Sí? Bueno, si se salieron no pasa nada, ¿listo?
En esta imagen estoy comparando la tabla de cargas vivas de los niveles intermedios versus la tabla de cargas vivas de las cubiertas. ¿Listo? Miren la diferencia. Cuando tengo niveles intermedios tengo usos. Cuando tengo cubierta, ¿sí?, tengo como otras clasificaciones diferentes. ¿Sí las ven? ¿Sí? Esta tabla es muy importante porque nos ayuda a hacer muchos ejercicios, porque en estática la mayoría de ejercicios son elementos de cubierta, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. La mayoría, no todos, pero la mayoría son elementos de cubierta. Porque en estática solamente vemos estructuras de mediana complejidad, que son niveles máximos de 1, ¿sí?, 1 o 2 pisos. Y eso quiere decir que la mayoría de elementos son de cubierta, ¿sí? Porque si tiene un piso, pues lo único que tendrá es la cubierta. ¿Listo? Entonces, bajo ese análisis, piensen ustedes que en estática usted puede ver cualquier cosa que vea de un piso, usted dice, yo la puedo hacer con los conceptos de estática. ¿Listo? Todo lo que vea de un piso, hasta máximo 2, lo puedo hacer con los conceptos de estática iniciales, ¿sí? Teniendo eso en cuenta, tengo en la imagen las dos tablas. Yo les voy a explicar ahora la tabla, pero quiero que los que estén allí le den clic en dónde creen ustedes, en cualquiera, en la de la izquierda o en la derecha, no sé, cualquiera, ¿vale?, que se debe ubicar uno, o el valor de la carga que debe ubicar uno, ¿sí? O sea, aquí en este, por acá, en este clic acá o acá, para que la carga sea considerado como una cubierta para reuniones sociales. ¿Listo? La pregunta es capciosa, ¿listo? Es capciosa porque toca analizar bien la situación. Es una cubierta para reuniones sociales. ¿Listo? Cubierta para reuniones sociales. Entonces usted va a decir, yo le voy a dar clic aquí porque me parece que esa es. Ay, no, pero es que aquí dice tabla entre pisos. Entonces mejor le voy a dar clic por acá. ¿Listo? Y van a tratar de entender cómo se usan estas dos tablas, que son como las más importantes inicialmente. ¿Listo? Eso me pregunta, profe, si una cubierta está compuesta por diferentes materiales, ¿los valores del material se suman para la carga muerta? Sí. Tocaría sumar todos los materiales en kilonewtons y dividirlo sobre el mismo área, ¿no? Porque todos van encima uno del otro, ¿vale? Muy bien. Santiago, ¿iba a comentar algo? Sí, profe, pues para mí sería la de la izquierda porque está especificando un uso, o sea que no solamente va a ser para mantenimiento. ¿Y cuál de esas escogerías tú de la izquierda? ¿En Me dónde te iría parece? por reunión Reunión, y pues ahí tomaría como la más desfavorable que sería escenario. escenarios. Entonces, en las reuniones sociales se va a construir un escenario. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, para Santiago, la carga sería de ¿cuánto? ¿Cuánto es la carga de Santiago? 7,5 kilonewtons por metros cuadrados. Muy bien, listo. Con unidades, excelente, excelente. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Hoy estamos como en opiniones. A ver qué opina eh, Natalia Acevedo. Buenos días, Natalia. Disculpe por eso. Pues, según lo que yo estuve como comparando las dos tablas, yo pues puse mi voto en la de cargas vivas mínimas encubiertas, azoteas y terrazas, la D. La D, esta. Sí, ¿Sí? señor. Listo. ¿Y por qué? Porque me parece que la descripción va más de acuerdo con la pregunta que usted pone en el poleo. Ok, listo, listo. Vale, bien. Buena opinión, Natalia. Lina, ¿qué opinas tú? Profe, yo también diría que es la D porque ahí dice que está autorizada la licencia de construcción para eso, para las reuniones. O sí, o sea, ahí dice que es una terraza o una azotea que en la licencia de construcción dice que se puede usar para una reunión. Para una reunión. Pública o privada, ¿no? Pública o privada. Listo. Respuestas.
respuesta. Miren el poco que se van volteando la arepa, mírenlos. Puro Petro que se vuelve Duque, ¿no? Y Duque que se vuelve Petro, mírenlos. Votaron por Duque y ahora están quejándose, ¿sí? Y ahora en la próxima elección van a votar por Petro y se van a quejar, ¿sí? Porque si queda él, segurísimo la gente se va a quejar. Oiga, y entonces, pues efectivamente esa es. ¿Sí? Esa es. La D, la categoría D, va a ser para reuniones de cualquier tipo, excepto dos tipos de reuniones, o dos tipos de usos para reuniones. El que dijo Santiago, que tenía escenarios, pero es que en todos los lugares de reuniones sociales no hay escenarios, ¿ok? Me tienen que especificar que hay un escenario para yo decir que le voy a colocar esa carga, ¿ok? ¿Sí me entienden? O sea, en moraleja del asunto, me tienen que decir exactamente qué hay para yo poder irme a esa clasificación y ponerle esa carga. ¿De acuerdo? Si no me dicen exactamente qué hay, yo le coloco la que se vea en la imagen. ¿Listo? Ahora, si me dicen, profe, es que tengo lugares de reunión. ¿Sí? Ah, reunión ya no son reuniones sociales, ¿no? Reunión es una categoría de uso. ¿Cierto? ¿Sí ven la diferencia? Reuniones sociales son para temas públicos o privados, ¿no? Entonces caería esta, ¿vale? Pero si me dicen es para lugares de reunión, ojo con la lectura, pues ahí sí dice puede ser cualquiera de estos de acá, ¿cierto? Y ahí sí yo me iría por el más crítico, o sea, por el mayor, ¿listo? Pero si me dicen algo y algo, entonces yo digo, no, ubiquémonos bien, ¿sí? Por ejemplo, si me dicen es una cubierta para mantenimiento, ¿sí? Usted busca cubierta de mantenimiento, ¿sí? Dice, bueno, aquí en ningún lado dice mantenimiento, pero por acá sí. ¿Sí la ve? Por acá dice algo de mantenimiento, entonces va a ser esta de acá. ¿Ok? Moraleja, siempre la evaluación de cargas viene acompañada de 2 o 3 palabras. Esas 2 o 3 palabras son la clave del ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo tengo reunión, es una palabra, pues me voy a donde dice reunión, ¿sí? Yo no me voy a poner a suponer si es social, si es privada, no da nada. Yo escojo la más grande. ¿Listo? Entonces, si me dicen reunión, yo escogería el 7.5 porque no sé, no me dan más información, ¿sí? Pero si me dicen reunión con silletería fija, ¿cierto? ¿Cuánto sería la carga de reunión con silletería fija? Fíjate que ya me están utilizando 2 o 3 palabras más, ¿no? ¿La pueden ver o no? Reunión con silletería fija, ¿cuánto sería? 3 kilonewtons metro cuadrado. ¿Sí la ven? Entonces la pregunta es válida, ¿no? Cada vez que yo les dé algo, ustedes me tienen que decir ¿eso qué es? ¿Listo? ¿Eso qué es? ¿Vale? Para poder clasificarlo. ¿Me entendieron lo que quiero decirles? Mauricio, ¿está preguntando algo? Sí, profe, tengo una pregunta. Buenos días, señor. Buenos días. Lo que pasa es que, pues, yo aquí pensando, si me dicen que para una construcción tienen pensado por lo menos hacer una sala de reuniones, pero más adelante van a cambiarle el uso, o sea, tendría que mirar también cuál es la mayor, de los dos usos, cuál sería el mayor. Exactamente. Si de una vez te dicen, señor ingeniero, esto se va a usar para esto, pero más adelante va a quedar como esto. Si usted dice, pucha, ¿cuál le coloco? Ah, pues la más grande de los dos usos. ¿Sí? Y en caso de que por lo menos yo esté evaluando una estructura y le estén dando el uso que no es, Mal. Porque al final... se supone que debería tener una sanción o algo. Exactamente. ¿Sí? O sea, si la estructura se cae, usted la evaluó, ¿no? La estructura se cayó, lo llaman a usted. ¿Sí? Le dicen, mire, señor ingeniero Monroy, lo vamos a llevar para la cárcel, le vamos a poner una multa porque usted le colocó una carga que no era ese lugar. Y usted dice, mire, ingeniero, yo hice este documento, el uso es este, pero lo utilizaron para otra cosa. Ah, no, qué pena, ingeniero Monroy, usted no ha hecho nada malo, fue culpa de ellos. ¿Sí? Y listo, se va libre. ¿Sí me entienden? Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno. Oiga, ¿esto qué significa? Que todo esto queda en un documento, ¿sí? Todo lo que usted hace acá en la norma queda en un documento, ese documento lo firma y lo entrega.
¿Listo? ¿Cuándo puede hacer esos documentos? Cuando se gradúe y 5 años después. ¿Listo? Mientras tanto, es el que va a ayudar a hacer esos documentos. ¿Sí? O sea, es el auxiliar del que hace esos documentos. Bueno, para que sepan, porque no me pongan ahí de locos. Abuelita, abuelita, ya yo soy un ingeniero, vamos a evaluarle las cargas. Venga, yo le firmo. No, señor, tiene que esperar 5 años. 5 años para que pueda firmar cualquier papel. ¿Listo? ¿Cómo así? 8 años estudiando, 10 años estudiando y luego 5 años más. Sí, lastimosamente. ¿Listo? Bueno. Entonces volvamos bueno, teniendo eso en cuenta, volvamos acá, ¿sí? A lo que estábamos hablando ahorita. Por ahora, ¿alguna pregunta que tengan que hacerme? Lina, coméntame. Profe, una pregunta. ¿Las cargas siempre se dan en kilonewtons por metros cuadrados? Sí. Es que estaba viendo las tablas y, por ejemplo, en las descargas muertas mínimas, hay una que, por ejemplo, el tablero de fibras, eso se multiplica por los milímetros de espesor de la tabla. Entonces ahí no quedaría en newtons, en kilonewtons por metro. Muy bien, buena pregunta, muy bien. Excelente. Todo el mundo tiene que hacer esa pregunta algún día. Entonces, esta tabla acá tiene unidades de un dato por milímetro, ¿sí? Entonces me toca saber el espesor del elemento, ¿sí? Si el elemento fuera este cuaderno, donde tengo las notas malas, ¿cierto? De todos los Aquamans, el espesor es esto, ¿no? Este anchito que está acá es el espesor. Entonces yo tengo que saber el espesor, este anchito, ¿sí? Ahí está el anchito de eso, para poder calcular en esta tabla. Entonces, por ejemplo, si yo necesito un tablero de fibra o un tablero de perlita, que es un tipo de roca, ¿sí? Pues yo tengo que saber el espesor. Tengo el espesor en milímetros, lo multiplico por ese término e igual me sigue dando en kilonewton metro cuadrado, ¿listo? O sea, las unidades no quedan afectadas. Digamos, voy a comprar un tablero de perlita, el espesor 20 milímetros, pues 20 por el término que esté acá y me sigue dando en kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien, esa pregunta había que hacerlo. Gracias, Lina. Bien, terminemos entonces la clase. Si alguien más tiene alguna pregunta más, por favor me dice, de las tablas que vieron, todo ese cuento. Muy bien. Entonces, fuerzas puntuales. Las fuerzas puntuales, pero provienen de un análisis distribuido entonces, y por lo tanto, yo tengo que pensar que a pesar de que la fuerza es así, ¿sí? Se va a volver puntual, o sea, era puntual y antes era distribuida. ¿Listo? Nosotros sacamos la norma, la distribuida. ¿Por qué se llama distribuida? Porque es en kilonewton metro cuadrado. Ya lo vieron, ¿no? ¿Cierto? Ya lo vieron. Y la vamos a volver puntual. ¿Sí? ¿Qué tipo de cargas tenemos? Ya vimos que hay muertas, vivas y ambientales, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cargas muertas, vivas, ambientales que ya también miramos. ¿Sí? Nos podemos entonces remitir a varios ejemplos. Aquí hay muchos ejemplos de imágenes, ojalá puedan la oportunidad de verlo, yo se los voy a dejar, ¿ok? Para que ustedes vean las imágenes de todos los ejemplos de carga que hay, ¿sí? Pero me voy a ir directamente al grano, ¿sí? Y hablar sobre la evaluación de cargas, ¿sí? La evaluación de cargas es el proceso de obtención de las acciones reales posibles que se aplican sobre una estructura o un nivel de la estructura, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a obtener estos vectores que están distribuidos en las estructuras o en las partes de la estructura, ¿vale? Como es una carga por unidad de área, es una representación de muchos vectores que van aplicados sobre un área en específico. Lo que pasa es que a veces el ejercicio lo puedo ver en 2D, ¿sí? Cuando lo vea en 2D, aparece una dimensión que vamos a llamar la aferencia, ¿listo? Entonces, si yo quiero convertir una carga de kilonewton metro cuadrado a kilonewton metro que se ve en 2D, tengo que tener la aferencia. Dato importante, la aferencia cuando no sea un dato del ejercicio vale 1 metro. ¿Listo? La aferencia cuando no sea dato del ejercicio vale 1 metro. Eso lo vamos a ver después cuando profundicemos en el tema. La evaluación de cargas también la llaman avalúo de cargas, análisis de cargas u obtención de cargas. Cualquier nombre, ¿sí? Es válido para este proceso que vamos a desarrollar y que está basado en la NSR10. Los que no conozcan la NSR10, esta es una portada, ¿sí? Y esta es la norma. Y actualmente, aunque la norma fue creada en 2010,
ya tiene varias actualizaciones. Una de ellas es esta, que es la de 2017. ¿Sí? Entonces, cada año, unas personas que conforman el comité o la asociación de ingeniería sísmica, ¿sí? Se reúnen, son ingenieros importantes de mucha experiencia, ¿cierto? Años y años de haber construido y de haber diseñado estructuras, se reúnen y empiezan a cambiar cositas en la norma, ¿sí? Todo regido por decretos que se van aprobando por la ley, ¿sí? Como es un decreto, como dijimos ahorita, puede ocasionar cárcel. Ya vimos entonces que las cargas pueden existir en la vida real. Vamos a decir entonces que las cargas muertas las representamos con la letra D, la carga viva con la letra L, la carga viva de cubierta que la vamos a separar con la letra LR, la carga viva de emposamiento como LE, la carga de viento la carga de granizo como G y la carga de viento como W. ¿Okay? Esas simbologías son muy importantes, no solamente para estática, sino para el resto de la universidad. ¿Okay? Cuando hablemos de tipos de carga, siempre voy a hablar de esa simbología. ¿Vale? En inglés está la traducción de cada una de las cargas, ¿sí? Y pues muerta es dead, viva pues sería como algo vivo, que sería live, ¿sí? No es de vida, sino de algo vivo. Viva de cubierta es live roof. Emposamiento, no sé por qué se llama LE, porque en inglés es retain rain o ponding, ¿sí? También es en inglés. G, no sé por qué se llama granizo, si en inglés es snow o hail. Y carga de viento si es wind, ¿sí? Entonces la simbología de la norma es como un Spanglish, ¿sí ven? Que algunos están en español, otros están en inglés. Por si hay algo, ¿no? Y obviamente vamos a seguir hablando del SW, que es el self-weight o peso propio. El self-weight o peso propio es una carga muerta, entonces se va a sumar con las cargas muertas de la edificación. ¿Listo? Muy bien. La carga cubierta, el entrepiso y el contrapiso me van a diferir de las estructuras que yo puedo tener. Entonces nosotros vamos a buscar vigas, columnas y elementos estructurales que tengan su ubicación en un lugar específico. Entonces, por ejemplo, me piden analizar esta viga que está acá, ¿sí la ven? Esta viga que está acá. Esta viga es una viga de cubierta, entonces me tengo que ir a la tabla de cubiertas. ¿Sí me entienden? Y sacar la carga de allá. Esta viga que está acá, ¿ven unas vigas que están acá? Y estas columnas, ¿sí? Son vigas y columnas de entrepisos. Entonces me toca ir a la carga de elementos pesados o entrepisos, que era la página 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Página 2, página 1. ¿Sí? Y el contrapiso es tema del ingeniero de suelos, ¿sí? En algo que van a llamar ellos la sobrecarga. Entonces, este señor no lo vamos a evaluar nosotros. ¿Listo? No lo vamos a evaluar, no se modela. ¿Listo? Porque la carga la recibe el suelo. Y pues como la recibe el suelo, es de otro ingeniero que se llama el ingeniero de suelos o ingeniero geotecnista. Nosotros aquí empezamos el camino, ¿cierto? El camino del bien o el mal para la ingeniería estructural. ¿Listo? Entonces hay ingeniero estructural y hay otros tipos de ingenieros dentro de la ingeniería civil. ¿Listo? Bueno, acá hay otros ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta placa, no solamente la viga y las puertas, sino esta placa que está acá, ¿la ven? Es una placa de entrepiso, ¿no? Entonces nos toca ir a la tabla 1, ¿sí? Pero si miramos esta placa de acá, miren esta placa que está acá, esta es una placa de ¿qué? De cubierta, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla 2. ¿Sí lo ven? Entonces yo como ingeniero civil debo imaginarme en la situación crítica para poder llegar allá. ¿Listo? Bueno, ya vimos las tablas de entrepisos, ya vimos las tablas de cubiertas, ¿cierto? Pues acá hay un ejemplo, una cubiertica, y nos quedan las cargas de granizo, carga viento y carga de agua, ¿vale? La carga de granizo, cuando mi pendiente en mi cubierta sea menor a 15 grados, es de 1 kilonewton metro cuadrado. Y cuando sea mayor a 15 grados es 0.5. ¿Por qué cambia? Porque cuando hay más inclinación, el granizo se queda, el granizo rueda, pero cuando hay menos inclinación, el granizo como que se queda, ¿cierto? Hasta que se vuelve agua y se desliza, ¿sí? Entonces, por ende, nuestra estructura debe tener alguno de estos dos datos.
En el caso del viento, vamos a coger que la presión de viento es 0.4. ¿Sí? Esta es la que voy a usar yo. Sin embargo, le dejo esta acá porque alguna vez en la vida voy a poner un ejercicio con esta carga horizontal. Al final es lo mismo, 0.4 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Y el agua depende del peso o fuerza horizontal del agua. Para calcular la carga del agua vamos a multiplicar la densidad específica, que vamos a representarla con gamma, ¿sí?, por el espesor de la lámina de agua, ¿okay?, o la altura de la lámina de agua. ¿Listo? La densidad del agua, ¿cuánto es? 10 kilonewtons metro cúbico. Y ya. ¿Listo? Y ya. Preguntas. 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 ¿Todo bien? Edward, coméntenos. Una pregunta, en las cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, ¿también se representa con la letra D? Sí, todo lo que sea carga muerta, D. Todo lo que sea muerta, D. ¿Listo? Bueno. Todos deben tener la tabla porque todos están en internet conmigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejercicio o 3 ejercicios, ¿sí?, que tienen diferentes tipos de uso. Los invito a que le tomen pantallazo, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿ustedes ya terminaron? ¿Cómo les fue? Sí, Lina. ya. Pues ya tenemos el total de las cargas. ¿Qué caso les tocó a ustedes, Lina? El caso 3 del segundo nivel de una discoteca en Cuadraplay. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer la evaluación de cargas, que es decir, cuánto vale D, cuánto vale L, cuánto vale LR, cuánto vale G, cuánto vale W, mejor dicho, cuánto valen todas las fuerzas que aparecen. ¿Sí? Sí. Listo, Lina. Entonces, es un segundo nivel en la discoteca. ¿Qué tiene? ¿Qué evaluaron? ¿Por qué lo evaluaron? Pues nosotros hablamos que al ser tapado no tenía ni empozamiento ni granizo. O sea, en la discoteca no puede caer agua. Pues por lo que es el segundo piso y está tapado por ambos lados, o sea, es un sobrepiso, segundo piso, entonces no Un tenía entrepiso se llama empozamiento. eso. Un entrepiso, qué pena. Entonces, todo lo que esté tapado sería un entrepiso. ¿Ves que no tendría? Ni empozamiento ni granizo. Ni empozamiento, entonces empozamiento sería 0, granizo sería 0. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Entonces ahí ya empezamos a sacar las cargas muertas y viento tampoco tendría, qué pena, se me olvidó. Y viento tampoco tendría. Y Listo. ahí ya sacamos las cargas vivas y las cargas muertas, pues dependiendo la tabla. Entonces, según la tabla, ¿qué carga muerta sacaste? Es una discoteca. Bueno, en la discoteca ahí vimos que era una reunión, o sea, fuimos por la reunión y decía que era una edificación con un salón de reunión para menos de 100 personas y sin escenarios. Entonces sería 2.8 kilonewtons por metros cuadrados. Muy bien, entonces ella se vino a esta tabla. A ver, puedo subir acá. A esta tabla. Y dijo que es reunión. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta tabla de cargas muertas? Sumar tanto los muros como los pisos, ¿sí? Ella Sí. sumó 1 más 1, 8, su grupo sumó 1 más 1, 8, quedaría 2, 8, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y en la carga muerta nos fuimos por la parte donde decía reunión también. Carga viva. ¿No? En la carga viva, qué pena. Reunión y en la parte donde decía área recreativa, o sea, de 5 kilonewtons por metros cuadrados. Entonces, reunión y aquí donde dice áreas recreativas. Esto. Sí. Que son 5 kilómetros metro cuadrado. ¿Listo? ¿Esa es la carga viva o la carga viva de cubierta?
La carga viva de la cubierta. ¿Viva de cubierta? Carga viva. No, Carga no, viva. la carga viva, sí. La carga viva normal. Porque es un entrepiso. No hay carga viva de cubierta, pues porque es un entrepiso. Eso sería 0 también. Y entonces la carga viva de cubierta sería 0. Sí. Y entonces Muy bien. fuimos Señor. a la parte final donde están los combos y lo que hicimos fue sumar esas dos cargas, la carga viva y la carga muerta, y nos dio 7.8 kilonewtons por metros cuadrados. Listo, muy bien. Entonces, terminamos la clase con lo siguiente. Después de haber hecho la evaluación de cargas, que ellos la hicieron aquí, mírenla, carga muerta, carga viva, todas las calcularon, ¿sí? Recuerden que como era un entrepiso, pues ni granizo, ni viento, ni viva de cubierta hay, ¿sí? Y como no había agua, pues tampoco hay el emposamiento, ¿sí? Si hubiese sido una cubierta, que a algunos le tocó cubierta, ¿cierto? Pues tuvieron que haber calculado la viva de cubierta y el D basado en la tabla de cubiertas. ¿Listo? Entonces vienen acá abajo y les dicen, cuando ya tengan las cargas, vamos a combinarlas, ¿sí? Y vamos a combinarlas en 4 combos. Primer combo, segundo combo, tercer combo, cuarto combo, ¿sí? Ustedes van a escoger el más grande de todos. Entonces, ¿cuál escogieron, Lina? El primero. El primero, que es D más L, o sea, simplemente sumar. Sí, porque los otros valores pues nos daban 0. Exacto. Entonces sería 2 más 8, 7.8 kilonewtons metro cuadrado. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y los otros cuánto darían? Pues como esto es 0, esto daría 2.8. Como esto es 0, esto también daría 2.8. Y si hacemos el último, miren que el último, esto también vale 0. Esto vale 0, pero esto no. Entonces sacamos el último, por favor, que sería muerto más 0.75 por 2.8. Por 5, perdón. 5.075 por 5. Muerto más 0.75 por 5. Da 6,55. 6,55. Entonces ven claramente que la carga más grande o más desfavorable es 7.8. Y ese es el resultado final de la famosa evaluación de cargas. ¿De acuerdo? No alcanzamos a hacer los 6 ejercicios, pero pues ya queda con usted, si usted quiere pues ser amable con su grupo, en WhatsApp, compartirle cómo le dieron sus resultados, ¿sí? Sería bueno que los compartieran para que los demás pues vieran, ¿cierto? ¿Vale? Muy bien, muchachos. Hemos llegado ahora sí al final de la clase, teniendo claro cómo se va a hacer la evaluación de cargas. Me despido, no sé si hay alguna duda de tipo administrativo, una duda adicional que quieran subsanar. Preguntas.